capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 8 al versículo 11. Gálatas, capítulo 4, versículos 8 al versículo 11. Espero que lo hayan encontrado para que podamos leer juntos la palabra de nuestro Dios, la cual dice así: Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es una pregunta. ¿Queréis volver a la esclavitud? Esta es una pregunta, ¿no? ¿Quieres volver a la esclavitud? Antes de pasar a la predicación del día de hoy, recordamos nuestras actividades, hermanos. El día miércoles están todos cordialmente invitados a la reunión de oración. Cabe recalcar que estoy muy feliz de ver a muchos hermanos que están participando del culto de oración. Es algo que alegra mi corazón y creo que es tan necesario para la iglesia que ore. Así que también a los que no han venido les invito a participar de esta reunión. Los días viernes también estamos estudiando el libro de los Salmos a las 8 de la tarde en nuestro estudio bíblico semanal, así que les invito también a participar de este estudio los días viernes a las 8. Y el día de hoy entonces, guardando este hermoso, precioso día del Señor, comenzando a las 11 de la mañana con nuestro culto general, pero terminando también a las 7 de la tarde con nuestro culto evangelístico y una serie de actividades en el intertanto. Dicho eso, entonces, vamos a la predicación del día de hoy. Y obviamente, y quizá ustedes ya saben, no vamos a introducción, estamos retomando el libro de los Gálatas, dado que la semana pasada tuvimos que hacer una especie de paréntesis debido a los bautismos y por ser una ocasión especial predicamos un texto fuera de lo que comúnmente hacemos, que es una predicación expositiva. Así que hoy día retomamos el libro de los Gálatas después entonces de 2 semanas. Y quizás es importante entonces precisar el contexto para quizás refrescar un poco la memoria, ¿no? Nos introducimos al capítulo 4 de la epístola a los Gálatas. Y el apóstol Pablo sigue defendiendo en general la doctrina, ¿no?, de la salvación solamente por la fe. En el contexto general, sabemos que los Gálatas estaban siendo influenciados por los judaizantes, un grupo de judíos convertidos, entre comillas, a Cristo. Decimos entre comillas porque no lo eran. Porque lo que enseñaban ellos era que las personas, los gentiles que se convertían en Cristo tenían que seguir haciendo la observancia de las leyes y tradiciones judías para sostener su salvación. Eso es básicamente una herejía. Y el apóstol Pablo está escribiendo en contra justamente de ellos. Está escribiendo a los Gálatas para que ellos se puedan proteger de las doctrinas de ellos. Asimismo, entonces, el apóstol Pablo ha reafirmado la identidad de los que creen en Jesucristo como verdaderos hijos de Dios, como los verdaderos herederos de Abraham, como los que realmente tienen la identidad de israelitas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y está dando a entender claramente que se llega a ese lugar no por las obras ni por judaizarse, no por seguir tradiciones y leyes judías, sino que solamente por la fe en Jesucristo. Ese es el contexto, ¿no? Y es en ese contexto entonces que nosotros vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Para eso vamos al versículo número 8. Versículo número 8 dice lo siguiente: Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El apóstol Pablo entonces hace referencia a la naturaleza anterior de los Gálatas como un pueblo gentil que no conocía al Dios de las Escrituras. Ellos quizás tenían un entendimiento vago de la existencia de Dios, pero no conocían al Dios verdadero.
por naturaleza, por algo normal, ellos servían a dioses con minúscula, dioses que eran creados por los hombres, dioses que no eran el verdadero Dios. Esta era la realidad de los Gálatas, pero hermanos, no es solamente la realidad de los Gálatas, es la realidad del hombre en general. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha tenido ese entendimiento de que hay un ser superior. El hombre ha tenido esa certidumbre de que hay un Dios, y en esa necesidad de adorarlo ha creado a una infinidad de dioses. Así lo vemos en las diferentes culturas del mundo, las diferentes culturas antiguas. Todos los hombres han creado a dioses conforme a sus pensamientos, a sus corazones, a cómo ellos lo quieren crear, y le han presentado a adoración. Esos son los dioses con minúscula. Esos son los dioses que no son el verdadero Dios. De hecho, esto es algo que también la Escritura lo dice claramente, de cómo los hombres han caído en este pecado delante de Dios. Obviamente entendemos que esto es una cosa natural a la luz de un corazón perverso, de un corazón cegado a las cosas celestiales, de un corazón corrupto. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, texto muy importante y bien conocido. Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando se hicieron sabios, ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La acusación del apóstol Pablo aquí, que está acusando a todo el mundo, ¿no? Está diciendo lo siguiente. El hombre en general, estamos hablando del ser humano, no tiene excusa para decir que no existe un Dios. ¿Por qué? Porque la misma creación habla del Creador. Nosotros vemos un árbol, vemos un animal, vemos la complejidad de la creación. No podemos asumírselo a las casualidades, ¿no? No es algo que surgió, no. Esa es una evidencia clara de que hay un creador. Ahora, el hombre, como se ha envanecido en sus propios razonamientos y se ha hecho necio, ha cambiado la gloria de ese Dios incorruptible para crear una serie de dioses y le ha puesto formas humanas, formas de aves, formas de reptiles y una serie de formas para adorarles. Y estas son las imágenes que nosotros hemos visto en toda la historia de la humanidad. Ahora el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas que ellos estaban en lo mismo. ¿Por qué? Porque los Gálatas, antes de que se les predicara el Evangelio, antes de que ellos se les enseñara o se les predicara del verdadero Dios, ellos también tenían sus cultos paganos. Ellos también cargaban con la historia de los dioses antiguos y ellos practicaban entonces adoraciones paganas. Ellos adoraban a otros dioses. Y el apóstol Pablo entonces hace este llamado a ellos. Les dice entonces, les deja claro, recuerden lo que eran antes. ¿Por qué está recordando esto? Porque lo va a usar para decirles o para hacerles tratar de entender que según sus acciones el día de hoy, están volviendo a ser igual que antes. Esto es sumamente importante. El apóstol Pablo está sentando esta verdad para hacerlos entender. Quizás los Gálatas deberían entender que si ellos miran para atrás y se dan cuenta cuando ellos adoraban a dioses, ellos decían, claro, deberían pensar, claro, yo estaba equivocado, ¿no? Yo realmente en ese tiempo estaba haciendo cosas absurdas. Debería pensar y decir, sí, yo estaba mal. Esto es lo que el apóstol Pablo quizás está tratando de hacer con los Gálatas. Darles a entender que ellos, antes de Cristo, antes de que se les fuera a predicar el Evangelio, estaban realmente mal. Es así entonces como el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien,
siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El apóstol Pablo, quizás si nosotros pudiéramos verlo hoy día, me imagino yo que está escribiendo esto agarrándose la cabeza de indignación. No puede entender la conducta irracional de los gálatas. ¿Cómo es posible que cometan tal agravio? ¿Cómo es posible que hagan algo tan absurdo? Algo tan tonto. Ellos ahora conocen a Dios. A ellos se les predicó el Evangelio. Ellos, hermanos, recibieron el regalo del Evangelio. Se les presentó al verdadero Dios. ¿Cómo es posible que ellos lleguen a despreciar esto para volver a esclavizarse, a volver al estado antiguo en el cual ellos estaban esclavizados a una religión y a una conducta, vamos a empezar, religiosa, pagana? Aquí el apóstol Pablo hace una aclaración que se transforma en una agravante. Repito, el apóstol hace una aclaración que se transforma en una agravante, porque él dice, ahora ustedes conocen a Dios, pero más bien ustedes son conocidos por Dios. ¿Se imaginan lo que significa eso? Ser conocido por Dios. Esta es una expresión, hermanos, que tiene un significado glorioso, precioso. Significa mucho más que el hecho de que Dios te vio. No, hermanos. Significa que Dios, y particularmente en el caso de los Gálatas, Dios los vio y derramó su misericordia sobre ellos. Obró en ellos de manera particular. Trabajó en sus corazones, se enfocó en ellos, los miró y se dedicó a ellos. ¿Para qué? Para traer su mensaje de salvación y para traer salvación. ¿Cómo ellos, entendiendo que han recibido de Dios este regalo tan precioso, imagínense, ellos podrían decir, los Gálatas, podían leer las escrituras de Juan 10 cuando él dice, yo soy el pastor y yo conozco a mis ovejas. Ellos podrían decir, somos ellos, nosotros somos justamente ellos. Somos parte del redil, de las ovejas del Señor. ¿Cómo ellos ahora estaban tomando esto para despreciarlo, pisotearlo e ir a buscar una forma y una expresión de religión pagana? Ojo con esto, porque justamente es esto, es una expresión de la religión pagana, una expresión ascética de las cosas. El ascetismo en general, como podríamos decir, como etimológicamente podríamos decir en su origen, tiene la idea de que el hombre puede ascender a Dios. Y esta es una característica de todas las religiones del mundo, salvo el cristianismo. Cuando alguien le diga, no, es que todas las religiones son iguales, no todas las religiones son iguales. Porque en general todas las religiones son ascéticas. El cristianismo no es ascético. Todas las religiones del mundo, todas las expresiones religiosas de la historia del mundo son ascéticas, donde el hombre, por medio de ceremonias, ritos, obras, sacrificios, intenta entonces alcanzar a Dios, subir. El cristianismo no es así. Por lo menos el cristianismo de la Escritura no es así. El cristianismo de las Escrituras no es así. El cristianismo de la Escritura es donde Dios desciende a buscar a los hombres. No es el hombre tratando de subir a las alturas, es el hombre siendo rescatado por Dios. Ahí hay una diferencia total. Y justamente el apóstol Pablo está atacando este punto. La forma de entender la fe de los Gálatas. Porque si nosotros pensamos en qué estaban haciendo los judaizantes estaban enseñando una forma ascética de vivir. Tú tienes que hacer tal o cual cosa. ¿Para qué? Para lograr el favor de Dios. Para sostener la salvación de Dios. Tú tienes que seguir estos rudimentos. Tú tienes que seguir estas leyes. Tú tienes que hacer estas ceremonias, estas obras para ganar el favor de Dios. Lo que están haciendo, obviamente, es hacer lo mismo que una religión pagana. Y el apóstol Pablo está indignadísimo. ¿Por qué? Porque ve que los Gálatas están haciendo oídos a los judaizantes, despreciando, amados hermanos, la libertad que tenemos en Cristo. Por eso les pregunta, ¿ustedes se quieren volver a esclavizar?
¿Realmente quieren volver a la esclavitud? Hermanos, lo que están haciendo los Gálatas es algo realmente pecaminoso. ¿Por qué? Porque están despreciando la salvación del Dios vivo. Están despreciando la salvación por la gracia. Y esto implica el desprecio de otras cosas. Particularmente, ¿por qué? Porque están despreciando los méritos de Cristo. Cuando una persona, llámese evangélico el día de hoy, dice, no, mira, yo voy a sostener mi salvación por mis obras, lo que está diciendo, en términos bien simples, no me son suficientes los méritos de Cristo. Yo necesito añadir más cosas. Y eso, hermanos, es básicamente escupir la cruz. Eso es despreciar a Jesucristo. Hermanos, los méritos de Cristo, su vida de perfecta obediencia y santidad, su muerte vicaria en la cruz es suficiente, hermanos, para salvarnos. Son los méritos de Cristo, las obras de Cristo, las cuales nos salvan, no nuestras obras. Cuando alguien entonces empieza a decir, no, es que yo necesito hacer obras para mi salvación, lo que estoy haciendo es básicamente desestimando la obra de Cristo. Y eso es lo que los Gálatas estaban haciendo. No solamente eso, sino que estaban desconociendo al Dios justo que castiga la maldad. Estaban olvidándose del carácter de Dios, tergiversándolo para... ¿Por qué? Porque ellos pensaban que por sus obras iban a agradar a ese Dios, al Dios de las Escrituras. Y eso, hermanos, es lo más inconcebible que pudiera existir. Se están olvidando de que Dios castiga la maldad y que las obras buenas no se pesan con las malas. Eso piensa la gente hoy día, ¿no? Yo hago cosas malas, pero las sopeso con las cosas buenas. Ellos pensaban de esa manera. Se olvidaban de que Dios no dejará al culpable por inocente. Dios no dejará al que hace maldad sin castigarlo. Ellos entonces pensaban, no, Dios no me va a castigar porque ahora yo tengo que hacer obras. Eso es lo que piensa alguien que se salva por medio de las obras. Y por lo demás estaban desestimando al Dios de amor que había derramado gracia y salvación gratuita a ellos. ¿Por qué? Porque ellos le decían a Dios, no, yo no necesito la salvación que tú me das por gracia, yo necesito ganármela. Y esa es la expresión de un corazón orgulloso, pecaminoso y perverso, que cree que tiene algo bueno que entregarle a Dios. Qué absurdo lo que hacían los Gálatas. Por eso las palabras de indignación del apóstol Pablo son entendibles. Y ojo con esto que estoy diciendo, y aquí quiero hacer esta aclaración, que todas estas cosas que hemos dicho, que son obviamente aberraciones delante de Dios. Alguien podría decir, bueno, pero es que esa persona no lo entiende, es ignorante, y por eso entonces, como es ignorante, no es culpable. Aquí vamos a dejar claro que la ignorancia no quita la culpabilidad. Lo repito, la ignorancia no quita la culpabilidad. No porque ellos hayan sido ignorantes, porque no entendían doctrina, porque no sé, porque no se les enseñó, entonces no son culpables. No, hermano. La ignorancia no quita la culpabilidad. Sería algo tan absurdo como llegar a una sociedad, ¿cierto? Imagínense que alguien viene desde el extranjero, no conoce las leyes chilenas y de repente mata a alguien. Y llega la autoridad y le dice, mira, tú mataste a alguien y bajo nuestra ley, entonces vas a estar preso. Cadena perpetua. Y él diga, pero es que yo no sabía que matar era malo, entonces soy inocente. ¿Qué va a decir el juez o qué va a decir la autoridad? Si tú sabías o no sabías, no es mi problema, la ley está. Pensemos lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo no sabría qué codiciar si la ley no me lo dijera. ¿Significa entonces que todas las codicias del apóstol Pablo antes de enfrentarse a la ley no valían? O sea, todas las codicias del apóstol Pablo antes de que la ley se le fuera presentada, entonces no eran pecado. El mismo apóstol Pablo respondería en ninguna manera. ¿Por qué? Porque todo aquel que transgrede la ley, independiente si es que sepa o no sepa, la transgrede de igual manera y se transforma en pecado.
Aquí entonces ellos podrían decir, no, porque yo no sabía, o incluso muchos evangélicos pueden decir, pero es que yo no sabía porque yo no lo entendía. Pero eso no quita la aberración que significa tratar de ser salvo por las obras. No quita la aberración que significa o que implica el decir, yo desprecio la cruz de Jesús. La ignorancia no quita la culpabilidad. Ahora eso es una responsabilidad, ¿no? Todo aquel que se acerca al Señor entonces tiene que preocuparse de estudiar. Y no se puede escudar en la ignorancia, porque la ignorancia no quita la culpabilidad. Es indignante lo que estaban haciendo ellos. Lo que estaba en la conducta, las acciones de los Gálatas eran absurdas en su máxima expresión. El apóstol Pablo se agarra la cabeza y les dice, ¿cómo es imposible que ustedes vuelvan a los débiles rudimentos? ¿Cómo es posible que ustedes vuelvan a esclavizarse? ¿Cómo es posible que ustedes vuelvan a una religión que es por obras, despreciando el sacrificio y la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que alguien vuelva entonces, después de haber conocido el Evangelio y el sacrificio de Cristo, volverse a los rudimentos antiguos? Bueno, el apóstol Pablo empieza también a dar aclaraciones aquí. Así se acerca entonces y dice en el versículo número 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Es evidente el tono de culpabilidad del apóstol Pablo, o sea, de acusación. Aquí les está enrostrando sus acciones. El apóstol Pablo hablando de los Gálatas les está acusando por guardar los días, los está acusando por guardar los meses, los tiempos y los años. Esto nos va obviamente a arrojar luz del el contexto en el cual está escrito, ¿no? El apóstol Pablo derechamente está haciendo referencia al ciclo de celebraciones y observaciones judías. ¿Cuál es el contexto? Los judaizantes se estaban enseñando a ellos, mira, tú tienes que creer que Jesús es el Cristo, pero tienes que guardar los sábados, tienes que guardar las fiestas, tienes que guardar las lunas nuevas, tú tienes que observar los tiempos, tú tienes que guardar las tradiciones. Una serie de eventos, ¿no?, que tenían que guardar ellos, o que guardaban los judíos en su contexto, que se supone que esto los hacía justos delante de Dios. Acumulaba méritos, los hacía santos. Y el apóstol Pablo aquí, en vez de aplaudirlos, los está retando derechamente. Los está acusando. Los está acusando de hacer una serie y cumplir una serie de rudimentos. ¿Para qué? Para ganar el favor de Dios. Siendo que el favor de Dios ya ha sido derramado en nosotros por Cristo Jesús. ¿Acaso no es una necedad lo que están haciendo los Gálatas? Y por lo demás, ¿acaso no es indignante a la luz del Evangelio lo que están haciendo los Gálatas? Porque cuando yo veo esto, obviamente es indignante a la luz de la cruz de Cristo, es indignante. Adicionalmente a lo absurdo que es. El problema es, y quizás aquí el punto es en nosotros, que nosotros, hermanos, muchas veces somos como los Gálatas. Nosotros, que lo hemos mencionado anteriormente, venimos de un contexto no cultural católico romano. Nosotros venimos con una religiosidad muy impregnada en el corazón. Es algo que cargamos y luchamos con ello. Nuestro instinto religioso, esta cuestión interna que nos hace, básicamente, nos juega malas pasadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros fallamos y erramos, cuando nosotros pecamos delante de Dios, pensamos, no, perdimos nuestra salvación. El problema no es tanto ver un pecado evidente y decir, sí, oye, está mal, ¿cómo puedo ser tan vil? El problema no es tanto ese. El problema es que cuando usted no comete esos pecados, piensa que por sus méritos está en paz con Dios. Ese es el verdadero problema. Porque en sí piensa que si se porte bien, porque si porta bien, porque si viene al culto los domingos, porque si usted cumple con leer su versículo en el día, si usted cumple con oró, salvó, fueron 30 segundos y salvó el día, usted piensa que cumpliendo eso usted tiene méritos delante de Dios.
Y si usted piensa entonces, si usted tiene paz por sus obras delante de Dios, usted está cayendo lo mismo que los Gálatas. Porque usted realmente no está descansando en los méritos de Cristo, usted está descansando en sus obras. Y eso es indignante. Porque nosotros, hermanos, tenemos paz para con Dios, hemos sido reconciliados con Dios solamente por Cristo Jesús y sus obras, no las nuestras. Por tanto, cuando usted en su corazoncito religioso, ¿no? Falla delante de Dios y ahora básicamente ya está viendo el infierno delante de usted. Y también cuando usted, oye, hoy día cumplí y básicamente se siente alguien sobrenatural, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de observar la fe. La fe se observa en una dependencia total de los méritos de Cristo. Y uno, hermanos, luchará contra el pecado. Sí, hermanos, si tenemos que luchar contra el pecado. ¿Vamos a ganar muchas veces? Sí. ¿Vamos a perder unas cuantas? Sí. Pero eso, hermanos, no nos debe quitar los ojos de Cristo. Cuando usted falle, cuando usted, obviamente, iba a fallar, usted arrepiéntase delante del Señor y descanse en el Señor Jesús. Cuando a usted le faltó fe, cuando usted se enojó, cuando usted le dio rabia, cuando se quiso vengar, cuando su corazón acumuló odio, cuando acumuló cualquier cosa malvada en su corazón y el Espíritu Santo obra en nosotros y nos amonesta, usted arrodíllese delante del Señor, pida perdón por sus pecados y entienda que nuestra salvación descansa únicamente en los méritos de Cristo. Ahora, esfuércese en las cosas buenas, amén. Tiene que esforzarse en orar, amén. Tiene que esforzarse en orar. Esforzarse en tener una disciplina de lectura y de estudio bíblico, amén, sí. De todas maneras lo decimos, sí. Debe congregarse fielmente, amén a eso. Debe servir a sus hermanos, amén. Debe predicar el evangelio, amén. ¿Pero por qué lo va a hacer? ¿Porque supone que está acumulando mérito o básicamente está asegurando su salvación para con Dios? No, hermano. Usted haga todas esas cosas por amor al Salvador. Por amor a Cristo. Porque usted anhela de Cristo, genuinamente. Porque usted entiende que su vida está escondida en Cristo. Por eso hágalo. No lo haga porque la religión, porque la regla. No, hermanos. Hágalo con un correcto entendimiento, porque usted debe entender como hijo de Dios que sin Cristo no tiene nada. Y que usted tiene que ser como el siervo que brama por las aguas la presencia de Dios. Y no la presencia mística de Dios con oraciones y ambientación musical. No, hermanos. De Él, de su palabra, de su espíritu, de su comunión. Usted necesita de Dios, porque ¿qué somos nosotros los creyentes sin el Señor? Somos un desastre, hermano. Somos un verdadero desastre. Por tanto, hermanos, las cosas buenas tenemos que hacerlas, sin lugar a dudas. Pero no para obtener el favor de Dios, el cual ya tenemos. Aquí el apóstol Pablo está acusando a los Gálatas. Pero los está acusando particularmente entonces por su corazón. Por su corazón. Ahora, quiero aprovechar, y aquí voy a hacer un paréntesis, para hacer una aclaración. Y una aclaración que tiene que ver particularmente con una acusación. Quiero que tome atención en esto porque esto va a ser también algo que va a darle herramientas para la defensa de su fe, particularmente de la fe reformada. A los reformados, a la gente de fe reformada como nosotros, se nos acusa particularmente de sectores antinominianos. Particularmente me hago referencia a estas personas que son anti-ley de Dios. Particularmente gente que abraza, ¿no?, la teología liberal y cosas como esa. Que dicen, mira, ¿ves cómo el apóstol Pablo llama y reta a los Gálatas porque guardan los días? Entonces por eso no hay que guardar el día del Señor. Hermanos, vamos entonces a presentar esto y vamos a defender nuestra posición, porque este texto lamentablemente se usa para eso. Y lo voy a defender con dos argumentos. En primer lugar,
es que si nosotros pensamos y vemos el texto de manera bien crítica, la acusación del apóstol Pablo en sí, en primer lugar, no tiene que ver tanto con la observancia del día, sino que con el corazón con el cual se observa. En primer lugar, aquí el apóstol Pablo está haciendo una acusación de guardar los días, las cosas, porque en ellos hay un sentimiento religioso que les hace ganar o establecer el favor de Dios para con ellos. En primer lugar. Por tanto, la circunstancia se usa para revelar el corazón. Aquí el apóstol Pablo está utilizando la circunstancia para revelar el corazón. Está exponiendo las obras para desnudar el corazón. La acusación del apóstol Pablo aquí es justamente al entendimiento, no a la acción misma. Quiero que se entienda eso. En este texto el apóstol Pablo está exponiendo entonces el entendimiento de las obras. Yo los estoy acusando porque ustedes hacen obras, pero no porque ustedes las hacen porque ustedes piensan que van a alcanzar el favor de Dios por ellas. No porque realmente de corazón quieran hacerlas. Eso es en primer lugar. Ahora, y en segundo lugar, el argumento quizás el más importante es que particularmente el apóstol Pablo aquí no está acusando a los gálatas por guardar el día del Señor. Está acusando a los gálatas por guardar las observancias del ciclo, ¿no?, de las fiestas, sábados, lunas nuevas, judías. No está hablando del día del Señor. Porque para los que no sepan, los judíos no solamente observaban el sábado como el sábado, tenían una serie de sábados, que muchas veces ni siquiera eran sábados. ¿Se entiende? Y aquí justamente el apóstol Pablo está haciendo referencia a las fiestas adicionales, no está haciendo referencia a la ley de Moisés. Nosotros, bajo doctrina, somos, hermanos, sabatarianos, recuerden esto. Nosotros observamos el día del Señor porque lo vemos en la ley de Dios. Reconocemos que Cristo en este caso, vino a cumplir la ley, pero no a abolir la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hermanos, sabemos que no vamos a ser salvos por la observación del domingo, del día del Señor. Si alguien viene acá y dice, no, que yo vengo para guardar o sostener mi salvación, entonces usted es digno de ser acusado con los gálatas. Porque usted no entiende por qué está acá. Nosotros vinimos acá, obviamente, estamos en el día del Señor. En primer lugar, porque guardamos en el amor la obediencia a la ley de Dios. Y entendemos que este es un verdadero regalo. Así como toda la ley de Dios es un regalo y una seguridad para nosotros, el día del Señor es un regalo de Dios para sus hijos. Y así también entendemos, hermanos, que como tenemos que guardar el día del Señor en observancia por amor a Dios, así tampoco tenemos que matar. Porque si Cristo hubiera extinguido la ley en la cruz, entonces el lícito matar, el lícito adulterar, el lícito idolatrar y hacer todas las cosas de la ley. Mire qué absurdo el argumento, ¿no? La respuesta es que no. Así como Cristo vino a cumplir la ley y no abolirla, no solamente tenemos que guardar el día del Señor, sino que también tenemos que no adulterar, no robar, honrar a nuestros padres y a nuestras madres, no idolatrar, no hacer imágenes, no usar el nombre del Señor en vano, etcétera, etcétera. Yo creo que con esos dos argumentos es suficiente para desestimar las acusaciones que no tienen fundamento y que obviamente son tóxicas y dañinas para la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tratar de quitarle un regalo a los hijos de Dios. El día del Señor y la ley de Dios para nosotros es un regalo. Y por lo demás, si nosotros como reformados lo hacemos y guardamos este día, no solamente lo hacemos porque lo vemos en las Escrituras, que es algo evidente en las Escrituras, sino que acompañamos en la fe a hermanos y millones de hermanos que durante toda la historia de la humanidad han guardado el día del Señor y lo han atesorado en su corazón como un regalo de Dios. ¿Amén? Bueno, dicho eso entonces, y volviendo al contexto, el apóstol Pablo sigue escribiendo a los Gálatas y les dice lo siguiente. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol les dice algo de frente a ellos realmente duro. Él tiene temor de que su predicación, su desgaste, el trabajo, el esfuerzo, el amor y la enseñanza que él les dedicó haya caído en vaso roto.
Ojo, que es claro el tenor del apóstol Pablo. Él está haciendo esta declaración, pero se nota, ¿no? Es evidente que la idea o lo que quiere hacer el apóstol Pablo es decir también, espero que no sea así. Es más, si él se está dando el trabajo de escribirles para amonestarlos, para remecerlos, para hacerlos entender, es justamente porque entiende o cree de corazón que ellos pueden entrar en razón. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Volvemos a hacer énfasis en esto. Ellos habían despreciado la gracia del Señor para ir a buscar una salvación por obras. Ahora, si es que ellos, hermanos, no hacían caso a las palabras del apóstol Pablo, justamente el trabajo del apóstol, la predicación, el esfuerzo y el amor iba a ser algo vano y triste. Qué triste es cuando sucede eso. Yo creo y estoy seguro de que muchos de nosotros hemos vivido una situación como esa. Nos hemos esforzado, ¿no?, en predicar el evangelio, en presentar la verdad de Dios, en acompañar, en enseñar a algunas personas que tienden a pololear, ¿no?, con la fe, pero que terminan yéndose. Terminan perdidos. Y ciertamente hay dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando uno se entrega a predicar, a acompañar, a servir, el anhelo no es que, ahora tú me des un favor, bajo ningún punto de vista. Lo que uno realmente tiene es el anhelo espiritual, ¿no?, de que esa persona sea un hermano y te acompañe en la fe por los siglos de los siglos en la eternidad. Hermanos, en la Escritura no se dice que cuando un alma se convierte hay fiesta en los cielos, es que también existe, hay fiesta y hay gozo en nuestro corazón. O no hay alegría cuando alguien se arrepiente y dice, sí, yo ahora creo en Jesucristo. Hermanos, hay una alegría que es indescriptible. Bueno, qué triste es cuando eso no sucede. Y me imagino que, hablando de una iglesia, el apóstol Pablo está claramente volcando su corazón ahí. El apóstol Pablo está abriendo su corazón para con ellos. Yo espero realmente que mi trabajo, dice el apóstol, no sea en vano con ustedes. Ahora nos preguntamos, ¿cuál sería el escenario en que sí, efectivamente, lo que hizo el apóstol Pablo fue todo en vano? No sirvió. ¿Cómo se vería la iglesia de los Gálatas si es que las palabras del apóstol Pablo efectivamente fueran en vano? Bueno, en ese escenario, ¿no?, veríamos una iglesia, en primer lugar, que seguiría actuando de la misma manera. Una iglesia que se esfuerza en guardar las leyes y las tradiciones, particularmente las leyes y las tradiciones judías. Nos mostraría una iglesia de los Gálatas en búsqueda del favor divino por medio de estas manifestaciones, por medio de estas observancias. Habría una iglesia buscando el favor de Dios por medio de las obras. Lamentablemente, hermanos, este sería un escenario de muerte espiritual. Sería un escenario donde uno ve externamente una iglesia que podría estar viva, pero internamente está muerta y totalmente alejada de Dios. Duramente una sinagoga de Satanás. Un lugar donde se levanta el nombre de Dios, pero Dios no está ahí. Un lugar donde se habla de las Escrituras, pero el Espíritu que las escribió no está. Ese sería ese escenario. ¿Sabes qué es lo triste de esto? Que cuando nosotros hoy día vamos a una vuelta por las iglesias evangélicas, vamos a ver miles de estas. Miles de estas iglesias. En el mundo, millares, podríamos decir. Iglesias donde personas creen que van a alcanzar el favor de Dios, que lo único que hacen es tener una observancia pagana con diferentes nombres. Así de simple. Iglesias esclavizadas a las obras. De hecho, la acusación del apóstol Pablo, o la pregunta, ¿quieren volverse a esclavizarse? Iglesias esclavas de las obras. Iglesias muertas. Iglesias que no son iglesias. Es triste, porque muy probablemente nosotros conocemos a muchas de estas.
Ahora, por el contrario, ¿cuál sería el escenario donde lo que hizo el apóstol Pablo no fuera en vano, sino que realmente los Gálatas hicieron caso? Donde realmente el Espíritu duró para que ellos pudieran hacer algo y hacer oído a las palabras del apóstol Pablo. Bueno, el escenario cambiaría totalmente. Porque en primer lugar veríamos una iglesia de Gálatas arrepentidos. Veríamos a la iglesia de los hermanos en Galacia arrepentidos por sus acciones, por su forma de entender, por su forma de vivir la fe, por lo que han hecho. Y el arrepentimiento no solamente el dolor de haberlo hecho, sino que un cambio, una metanoia, una transformación. Veríamos entonces una iglesia abrazando la verdadera fe en Cristo, desechando entonces todos los rudimentos, las observaciones y observando todas las enseñanzas de los judaizantes. De hecho, veríamos en la iglesia de los Gálatas expulsando a estos hombres, sacándolos. Veríamos a una iglesia viva en el Espíritu, que alaba a Dios con entendimiento. Veríamos una iglesia entonces donde el Espíritu Santo empieza a hacer obras de transformación en los creyentes. Donde una iglesia ve cómo efectivamente el Espíritu Santo está transformando vidas. Ojo, transformando vidas, no emocionando gente. Porque el Espíritu Santo no emociona gente. El Espíritu Santo transforma vidas. Afuera está lleno de iglesias que dicen, aquí está el Espíritu Santo, y lo único que hacen es llorar, pero no hay transformación de vidas. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo transforma vidas, transforma el carácter. Veríamos entonces una iglesia donde los hermanos luchan contra su pecado y viven en dependencia de Cristo. Veríamos una iglesia, hermanos amados, viva. Veríamos una iglesia que no solamente abraza el mensaje del Evangelio, sino que ahora lo reproduce. Eso veríamos en una iglesia donde efectivamente los Gálatas sí hicieron caso. Veríamos a los Gálatas y diríamos, estos son verdaderamente nuestros hermanos. Son hijos de Dios, son herederos de Abraham, tienen una identidad clara. Veríamos en ellos también una clara certidumbre de la fe, en muchos de ellos por lo menos. Certeza de salvación. Ahora, llevando esto a un plano personal entonces. No podemos ver los textos si nosotros no nos miramos a sí mismos, ¿no? Nosotros mismos. Si nosotros nos fijamos aquí dentro de este texto, hay una lucha entre dos formas de pensar y de entender la fe. La pagana, ascética por excelencia, que podríamos decir, hace crecer el orgullo humano, ¿no? Esa forma y esa expresión de religión donde yo y mis obras y mis cosas tengo lugar y posición delante de Dios, favor delante de Dios. O tenemos la expresión correcta de la fe cristiana, donde los creyentes humildes viven en dependencia del Espíritu Santo y de los méritos de Cristo. Hay dos formas, ¿no?, de entender la fe aquí. Los Gálatas han abrazado esta, el apóstol Pablo nos estaba molestando de cómo pasaron de eso a esto, es inimaginable. Vuelvan a esto. Ahora, yo te pregunto de manera personal, ¿cómo vives la fe tú? Haciendo un análisis bien objetivo, introspectivo en tu vida y en tu corazón. ¿Cuál es tu forma de expresión? ¿Estás esclavizado por la forma pagana de vivir la fe? ¿O has abrazado la gracia de Jesucristo realmente para vivir en dependencia de Él? ¿Qué lugar ocupan tus obras en tu vida espiritual? ¿Estás desde el lado de la perspectiva de los Gálatas o la perspectiva de Pablo en este sentido? Entiende realmente el lugar de las obras, que son buenas y son la evidencia de un corazón transformado, pero que bajo ningún punto de vista te darán justicia delante de Dios. ¿Lo tienes claro? Yo espero que las exhortaciones del apóstol Pablo nos lleguen a cada uno de nosotros y que veamos esta pregunta del apóstol Pablo como si fuera hecha a mí. ¿Acaso todo lo que yo hice, todo el trabajo, va a ser en vano? La forma en que tú entiendas la fe va a determinar esto. Así que yo espero y anhelo, hermano de corazón, que tú puedas entender y corregir en el caso de, para que puedas vivir una vida
una vida de fe plena, humilde, en dependencia del Espíritu Santo y sujetado, dependiente, fundamentado sola y absolutamente en las obras de Cristo Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, damos gracias por su palabra. Rogamos que usted obre, trabaje en nuestro entendimiento. Que podamos nosotros cada día crecer, Señor, en cómo entendemos la fe, en la dependencia de su Santo Espíritu y entendiendo que nuestra justificación, nuestra fe y nuestro sostenimiento en nuestra perseverancia descansa solamente en nuestro amado Señor Jesucristo. Damos gracias por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén.